Conversa bem para passar o fim de semana. Eu finjo tá tudo bem, mesmo dura com grana. Você vai embora. Muy pero muy buenas noches. Este jueves lluvioso, y ustedes saben que cuando llueve, vos sabés que cuando llueve, mi querido doctor Mime, no hay fútbol, ¿verdad? No hay luego fútbol, ya no hay más fútbol, no hay más fútbol. Hasta después del Mundial para mí no hay fútbol. El Mundial además ni lo registro. Buenas noches, que tengan una feliz jornada hoy, mañana de vuelta, analizando los temas que tienen que ver con nuestra actualidad. El primer tema de hoy casi se llamaría Abrazo Republicano en Terapia Intensiva. Queremos hablar con dos referentes importantes del sector denominado Honor Colorado al respecto de cómo están palpitando todo este sorpresivo escenario que se dio a partir de los últimos días con esta especie de iluminación de varios senadores de Colorado Ñetetê que empezaron a ver las cosas de otra manera al respecto de cómo la vieron durante una campaña que empezó el 28 de diciembre y acabó el 22 del mes de abril. ¿Quiénes nos acompañan en el día de hoy? Bueno, está con nosotros el ministro del Interior, Ariel Martínez, herido como de esta tribuna también, pero saldremos adelante, no importa. Y el ex precandidato a presidente, Santiago Peña, que está feliz y contento por el resultado futbolístico. Sí, son dos rostros distintos en materia de alegría en el día de hoy, ¿no? Muy buenas noches, Augusto, doctor Mime, Ariel, muchas gracias por permitirme estar acá compartiendo con usted y por supuesto toda la audiencia de Bar Conspiración. Luz Mariana Chajón, como todos los jueves, nos acompaña con su bello canto. ¿Cómo le va, doña ¿Qué tal? Luz? Buenas noches a todos. Bueno, yo creo que mucha gente está sorprendida por el escenario imprevisto. No sé si es imprevisto o previsible, quizás para algunos haya sido un escenario previsible. Esto que se produce como actitud, digamos, del sector denominado Colorado Ñetetê o del oficialismo. ¿Cómo está administrando Honor Colorado esta situación, Ariel Martínez? Bueno, antes que nada, buenas noches, Augusto, Mime, Santi, Luz Marian, un gusto estar con ustedes. Un saludo a la audiencia, un saludo a todos los amigos olimpistas, campeones casi invictos de la Apertura 2018. Así que no seas muy violento porque te pueden cobrar penal. Te pueden cobrar penal si sos muy violento con la felicitación. Volviendo al tema que nos trae y que planteas, Augusto, realmente estamos viviendo situaciones insólitas, situaciones que creo yo ni el más pesimista de los colorados se hubiese imaginado, más aún después de la campaña que se realizó, donde Santi, como precandidato, ha recorrido el país con el candidato que hoy es presidente electo, Mario Abdo Benítez, cuando el presidente de la República, Cartes, se ponía casi al frente de esa campaña y se replicaba esto en cada uno de los departamentos donde se pedía el voto por la lista 1, donde se hablaba del abrazo republicano, y hoy tenemos acciones que distan bastante de un abrazo y que ponen en riesgo no solamente cuestiones personales, no estamos hablando solo de traiciones personales, sino que estamos hablando de una estafa al electorado, a quien se pidió votar por el Partido Colorado para tener gobernabilidad, a quien se pidió votar por el Partido Colorado en gobierno, para todos los paraguayos obviamente, pero por un partido unido en el gobierno, sino que estamos hablando de personas que con su traición se van a convertir en verdugos del Partido Colorado. Este es el fin de lo que entendemos del sistema tradicional de partidos en el Paraguay. Porque estamos a menos de 2 años de elecciones internas nuevamente para las municipales. ¿Quién se va a querer presentar en los más de 250 distritos del país? ¿Quién se va a querer presentar a una interna cuando ni siquiera es el perdedor? El ganador traiciona. ¿Quién se va a querer presentar y quién va a querer votar por
un partido político o por una lista completa para dar gobernabilidad, si finalmente todo depende de acuerdo de cuatro paredes o depende del humor de algunos políticos que tienen aires o que se siente un tufo, hay que decirlo, a traición en el ambiente, y eso no esperaba ni el más pesimista de los colorados ni de los paraguayos. ¿Qué sentimientos alentás ante estas circunstancias? Sé que estás un poco más alejado que lo que estuviste durante la campaña. Capaz que eso también te dé más perspectiva. ¿Qué sentimiento tenés al respecto? El sentimiento, Augusto, es de mucho dolor, esa es la verdad. Porque así como yo, hay muchísimos que trabajamos después del 17 de diciembre y lo hicimos genuinamente, queríamos cambiar la historia y la dinámica política de aquel que perdía, tenía que sentarse a negociar y decía, dame esto si no te juego en contra. Nosotros dijimos, no, te acompañamos sin ningún condicionamiento. Desde el presidente de la República, me tocó a mí, Luis Neitin, candidato a vicepresidente, y así lo hicieron todos los candidatos a gobernador, diputados, senadores. Salimos a trabajar porque vino una, no digo una orden, pero una visión desde la cabeza del movimiento Honor Colorado. Y lo hicimos genuinamente, lo hicimos porque realmente queríamos que sea un gobierno exitoso, que el Partido Colorado siga en el gobierno y pueda dar respuesta a las enormes necesidades. Y muchos nos decían, no le apoyemos porque ellos no nos van a perdonar, ellos nos van a atacar, no porque ellos no van a tener, ninguna fineza van a tener con nosotros, porque así es la dinámica política. Dijimos, nosotros vamos a cambiar esa dinámica política. Y hoy, 6 meses después o 5 meses después de esa interna, que fue un proceso doloroso para muchos, pero que salimos adelante, se ganó, pusimos, el Partido Colorado le hizo presidente de la República a Mario Abdo Benítez, y hoy vienen a hacer esto que lastimosamente uno no entiende, Augusto. Yo que soy relativamente nuevo en la política, yo digo, no podemos cometer los mismos errores que le han hecho caer al partido en el pasado. Entonces, si este es un parte del juego, decir, no, vamos a generar el conflicto para después traer la solución, yo creo que no le hace ningún bien a la democracia de nuestro país. Me quedé con antes de tu pregunta, me quedé con lo que decía, me resulta curioso nomás, lo que decía Ariel. Normalmente suelen ser los que pierden los que golpean. Los que golpean, digamos, ¿no? A ver, ¿qué quería? No, yo lo que iba a preguntar, pero la introducción que hizo el ministro para mí es muy lapidario. El abrazo republicano entonces está muerto. O sea, no está en terapia, como dijo Augusto. Bueno, hoy todos, a pesar de lo que se percibe, a pesar de lo que vimos en las últimas horas, todos tenemos la esperanza de que esto sea nada más que un malentendido, un impasse, una falta de coordinación. Y bueno, ojalá mañana, pasado o la próxima semana estemos hablando que el abrazo republicano esté más fuerte que nunca, pero más allá del abrazo republicano, esté más fuerte que nunca las normas de la democracia. Acá fuimos a elecciones, Santi lideró, fue candidato a presidente, tuvimos una derrota en la interna, pero aceptamos las reglas de juego democrático que son, si vamos a una interna, es porque aceptamos las reglas de un partido político y fuimos los primeros en acompañar a quienes resultaban vencedores de esa justa electoral, todo dentro del marco del respeto, y fuimos los primeros en acompañar esa campaña. El presidente Cartes fue la cabeza de esa campaña. Se filmaron spots con el presidente electo, Mario Abdo Benítez, con Castiglioni, que hoy habla tanto de que él no acompañó esto, y con el presidente, los tres juntos, abrazados y pidiendo el voto por el Partido Colorado. Se asistieron a actos donde los discursos eran de loas al presidente y del lujo que iba a ser tener con expresidentes en el Congreso. Entonces estamos hablando de una traición a ciertos actores políticos, empezando por el presidente Cartes, por nuestro precandidato de Honor Colorado, Santiago Peña, y de una estafa a todo el electorado colorado, a todo el electorado paraguayo que optó por un partido colorado en el gobierno. Esto es una estafa y una traición. Yo te hago un dato nomás porque yo creo que es muy elocuente. Yo el domingo al 17 de diciembre, a las 9:30 de la noche, se llevaban contabilizados 80% de los votos a través del TREP. Y yo salgo a dar mi discurso con 88% de los votos escrutados, reconociendo, yo ya le había llamado, con 88% que iban actualizando, yo ya le había llamado a Mario Abdo, le había felicitado y me puse a su disposición y salí a hacer un discurso donde decía en público lo que le había dicho en privado. Y él, sin embargo, en esto, porque hay un gran manto, no podemos decir que en acuerdo, que él termina aliándose con aquel con el que compitió y un mes después todavía no le reconoce su victoria. O sea,
realmente es de loco y solamente uno puede sentirse dolido, porque esa es la verdad, ni siquiera uno puede estar enojado porque claramente no hay ninguna obligación y nosotros le dijimos, lo acompañábamos sin ningún tipo de condicionamiento, ¿verdad? Acá no podemos decir que él no cumplió porque en realidad nunca le pedimos nada. ¿Hasta qué punto se puede confiar, digamos, en el argumento de la liberación de votos, el estilo plural de determinado sector? ¿O los liderazgos son los liderazgos que uno conoce aquí y en Afganistán y en Rusia? O sea, liderazgos que son responsables de su universo, digamos. ¿Cómo analizan ustedes esa especie de pretexto que se plantea? Yo escuché personas cercanas a Mario Abdo Benítez decir que a él lo blindarían del debate parlamentario, que él quedaría fuera de las decisiones que tomen su partido o su bancada en el Parlamento. Y eso pareciera ser más de un monarca británico, creo que son los únicos que solamente son un símbolo y no se meten en el gobierno, ¿verdad? Sería un rey que no gobierna. Eso está muy lejos de nuestro sistema republicano y muy lejos de nuestra tradición política. Quiero preguntarle yo al presidente electo Mario Abdo Benítez, cuando mande su primer proyecto de ley, si es que no le va a pedir a su bancada y a todas las bancadas que lo acompañen. Es totalmente absurdo plantear que él no pueda bajar la línea a su bancada. Es totalmente absurdo plantear de que no se pueda tomar una decisión, a lo mejor no unánime, pero por lo menos de la mayoría de una bancada. Es el proceso democrático en todas partes del mundo. Y como decía Santi, yo creo que enojo no podemos sentir porque no tenemos nada que reprocharnos como Honor Colorado, empezando por nuestro líder, el presidente Horacio Cartes, siguiendo con nuestro candidato a presidente Santiago Peña y todos los demás candidatos en todo el país. No tenemos nada que reprocharnos, pero sí sentimos ese dolor porque se siente, yo no voy a todavía ser terminante en esto porque tengo todavía esperanzas que no se concrete, pero se siente en el ambiente, se huele traición, se huele estafa. ¿Ustedes creen que esa traición, eventualmente esa estafa o como fuera a calificar, tiene identidad alrededor del candidato, del presidente electo? ¿O ustedes creen que es una iniciativa del propio presidente electo? A ver, yo creo que esto es parte de una estrategia. Si en esta estrategia predominó la visión del presidente electo o de personas cercanas, esa es la parte que yo no conozco y la verdad que no me animo. Me cuesta creer que haya querido hacer algo que le incomode a su gestión de gobierno. O sea, uno esperaría que un presidente electo tenga una armonía dentro del partido, donde hoy sabemos que Mario Abdo Benítez es presidente electo gracias al Partido Colorado. Él no trajo votos fuera del Partido Colorado. O sea, fueron los votos del partido. Entonces uno diría, lo lógico es que él gobierne con el Partido Colorado para todos los paraguayos, no para solamente el Partido Colorado. Pero con el Partido Colorado no tiene lógica que él de entrada haga una ruptura de esta manera sobre una persona, porque acá estamos hablando de aceptar aceptar la renuncia de un presidente porque no queremos que jure. ¿Y qué va a pasar con Nicanor Duarte Frutos? ¿Él sí puede jurar? Entonces nos damos cuenta que no tiene lógica ni jurídica ni políticamente, no tiene lógica esto más que simplemente un revanchismo hacia la única persona que permitió que él sea presidente, porque esa es la realidad. Mario Abdo Benítez es hoy presidente de la República gracias a la línea que tomó el Movimiento Honor Colorado desde su cabeza, el presidente Horacio Cartes, y que acompañamos todos, y con el dolor, porque el teléfono, después del 17 de diciembre, no parábamos de recibir llamadas y mensajes diciendo nosotros no estamos dispuestos, no podemos salir a trabajar, y nosotros decíamos lista 1, vamos a limar nuestras asperezas dentro del Partido Colorado y desde ahí vamos a gobernar para darle soporte al presidente. Pero pasa esto tan rápido que realmente uno le hace dudar si realmente cuál es el objetivo. Sobre el punto, si me permitís, agregando lo que dice Santi, ¿qué es lo inconstitucional en aceptar la renuncia a un presidente de la República? Que alguien me pueda contestar, por favor, desde Añetete o desde PDP, que veo que oficia de jefe de campaña casi o de directora una de sus senadoras. ¿Qué es lo inconstitucional en la renuncia de un presidente de la República? Nada. Y si hay algo inconstitucional y si son tan demócratas y tan defensores de la Constitución, deben asistir al Senado, deben debatir y deben someterse a la votación. No la cobarde acción de no dar quórum, porque puede ser todo lo legal que es,
esa artimaña, pero es lo más antidemocrático que existe. No es un desacato. No, acá no estamos hablando todavía de desacato porque estamos hablando de una renuncia que no es ni siquiera tratada. ¿Qué es lo inconstitucional ahí? Que un presidente renuncie. No hay nada de inconstitucional. Así que es una mentira. Y reitero, si es que ellos tienen un planteamiento, que vayan a la sesión y que voten en contra, que debatan, que la gente que votó escuche sus argumentos, no que corran cobardemente y que quieran escudarse en una artimaña legal, en una trampita del reglamento, decir, bueno, no damos quórum porque no queremos que se acepte la renuncia, que vayan y se sometan. Esto es democracia. Se votó una interna, se votó unas generales y se debe votar hoy en el Senado. ¿Alguien está trabajando por reparar la situación en ambas orillas? ¿Hay algún tipo de diálogo? El diálogo nunca se ha cortado. Acá describía bastante bien Santi que desde el inicio el presidente Carter fue el soldado de la lista 1, el soldado del Partido Colorado, y todas las señales que se han dado durante la campaña y después de la campaña han sido de trabajar junto al presidente electo, al candidato en ese momento y después al presidente electo. Todo iba perfectamente acordado, todo iba en armonía hasta que empiezan estas acciones que duelen, como decía Santi, duelen y que obviamente y es muy abren un elocuente, paréntesis. yo creo que la línea que toma el presidente, ¿verdad? Porque por supuesto que los canales siempre están abiertos. Yo creo que eso nunca nos vamos a cerrar porque nuestro objetivo es tener un Partido Colorado unido, que respete sus diferencias, pero unido al fin. Y el presidente, cuando se toma esa decisión de no darle quórum, no se trate su renuncia, el presidente automáticamente comunica a través de sus redes sociales y dice, yo voy a ir a jurar el día que esté el Partido Colorado unido. O sea, él antepone la unidad del partido a su interés personal, porque uno puede decir, bueno, que eso él no puede de ocurra alguna nunca. manera ir y conseguir votos entre senadores que no van a más continuar o en partidos que de repente pueden ser afines, pero él dice, no, yo antepongo los intereses del partido y del país porque finalmente el principal soporte que va a tener el gobierno va a ser un Partido Colorado unido. Santi, ¿en qué nos puede afectar económicamente este tipo de cosas? Muchísimo, Mime, muchísimo. Vos sabés que yo en estos días, y hay algo que no se discute mucho, vos sabés que haciendo memoria de lo que fue la transición del gobierno de Federico Franco a Horacio Cartes, a mí me tocó una posición privilegiada porque yo miré desde afuera, desde el Banco Central, mi cargo no estaba en discusión, entonces pude acompañar de alguna manera de un gobierno que se iba y un gobierno que entraba. Y yo digo, la cantidad de cosas que se pudieron hacer en la transición, y te voy a enumerar nomás algunas. Se avanzó en la reforma tributaria que reformó el IMAGRO hacia el IRAGRO. Se aprobó la ley de responsabilidad fiscal, se aprobó la ley de alianzas público-privadas. Se pagaron o se negociaron dos de las tres deudas históricas que tenía Paraguay, ¿verdad? Hoy ya resolvimos las tres. Gramón Berres, SGS, Vivac. En la transición, un equipo de la transición, del gobierno saliente, del gobierno entrante, trabajó en esos temas que finalmente hace a las necesidades que tiene nuestro país. Yo pregunto hoy, ¿por qué no estamos hablando de la reforma de salud pública? ¿Por qué no estamos hablando de la reforma de la educación pública? Estos son los temas que nos tienen que ocupar, ¿verdad? Entonces, por supuesto que esto va a tener un impacto, más que en temas económicos, en el desarrollo que necesita nuestro país. Y ahí yo me hago la siguiente pregunta. ¿Quiénes dominan hoy la discusión política que están llevando a esta discordia? Y vos te pones a pensar, ¿será que ellos quieren hablar de una reforma de educación pública? ¿Será que ellos quieren hablar de la reforma de la salud pública? No. Entonces crean este tipo de conflictos porque en estos conflictos este es su ámbito. Este es el ámbito de competencia de gran parte de esos actores políticos Están cómodos que ahí. viven de la intriga, de la traición, de la desconfianza, y ahí ellos son los que mandan. Ellos no mandan cuando se discuten las políticas públicas. Ellos no pueden opinar de las necesidades que hay en materia de salud pública. Y lastimosamente eso es lo que el pueblo necesita de nosotros. O sea, se eligió insólitamente el camino menos amable, digamos, en materia de transición. ¿Hay un proceso de transición o ya se desató o todavía no? Yo puedo hablar de mi área, ¿verdad? Que si bien ya fueron designadas las personas y nosotros estábamos esperando, orgullosos, como decimos siempre desde el gobierno del presidente Carter, orgullosos para mostrar nuestro trabajo en el área de seguridad de 5 años, de varios ministros y de varios equipos que pasaron por esa área. Estábamos esperando orgullosos. Estaba prevista las fechas para esta semana aproximadamente y bueno, obviamente no de nuestra parte, no porque hayamos tomado nosotros una decisión de cortar nada, sino que, como decía Sandy, toda la discusión fue para otro lado, fue para las cuestiones
política, fue para las intrigas, fue para las negociaciones, fue para los pases de factura, fue para todas estas cuestiones de las que estamos tan hartos los paraguayos. Y no para ponernos a hablar de políticas públicas, para ponernos a hablar de ese traspaso pacífico que se debía de dar, como todos esperábamos después de una campaña tan armoniosa que tuvimos. Yo quiero, Augusto, ¿verdad? Porque estoy seguro que tenemos la misma posición con Ariel, ¿verdad? Nosotros hoy nuestra posición y lo que hoy estamos exteriorizando, que lo decimos con mucho dolor, ¿verdad? Porque no era esto lo que nosotros esperábamos. Yo personalmente, ¿verdad? Y todavía tengo muchísima esperanza y fe de que Mario Abdo Benítez va a encontrar la manera, porque hay diferentes estilos de liderazgo. Nadie quiere de alguna manera condicionarle a qué tipo de liderazgo tiene que tener. Pero finalmente él va a tener que tener un tipo de liderazgo que le sirva al país, que le sirva a la gente. Él va a definir cuál va a ser, pero esto que pasó no le hace bien a nuestro país, ¿verdad? Entonces, desde lo más profundo, nosotros queremos que esto se solucione. Yo me he ofrecido para trabajar con él y lo sigo haciendo. Estoy más que interesado que él tenga una gestión exitosa. Pero si nosotros estamos en esta dinámica de pases de factura, de personas, de batallas personales, no porque fulano me dijo tal cosa, mengano me hizo la otra, entonces yo ahora le iba a pasar la factura, el único que pierde es el pueblo. Es la misma dinámica que tuvimos todavía durante gran parte del gobierno, donde presentábamos un proyecto y es un proyecto que tenía un alto impacto, seguridad ciudadana. No le vamos a dar el crédito porque ahí está Francisco de Vargas. Cuando se vaya él lo vamos a aprobar. ¿Y qué culpa tiene la gente? Entonces, finalmente la que paga las cuentas de todo esto es la gente. En un minuto volvemos porque tenemos un par de preguntas más para nuestros invitados. Luego estamos con un tercer bloque que tiene que ver con un tema actualísimo del cual también se debatió muchísimo en la fecha. Aprovechamos para tomarnos un poquito de... Claro, ¿qué tomamos hoy? Hoy tomamos una aloja bien tradicional. Va a festejar por la copa. Ya contamos de qué bar en un minuto. Ya volvemos. Cada una sua, perdidos na cidade nua, empapuçados de amor, numa noite de verão. Ai, que coisa boa, a meia luz, a sós, a tua. Bien, Luz María Nachajón, como todos los jueves, comparte sus canciones con nosotros aquí en Bar Conspiración. Una noche brasilera, Una noche brasilera. Todos los temas brasileños. Primero era Claudinho y Buchecha, que no sé encontrar, y el segundo es de Rita Lee. Muy bien. Espectacular, Muy bien. sí. Caso serio. Tenemos dos preguntitas que me parecen fundamentales para mirar un poco el futuro. No vamos a pedirles un pronóstico de lo que va a pasar en los próximos días. Ahora hay nubarrones y mal tiempo, tanto en la política como en el clima. Ahora, ¿cuál es la apuesta finalmente? ¿Cuál es la apuesta que suponen ustedes hacen aquellos asesores del sector del nuevo oficialismo? ¿Y cuál es la respuesta ante ello de cara al futuro de Honor Colorado? Honor Colorado de futuro dirá, bueno, nosotros dejamos de apoyar al gobierno. ¿Cuál es la...? Como dijimos varias veces ya, Honor Colorado no tiene nada que reprocharse. Honor Colorado, con su líder, el presidente Cartes, desde el primer día ha sido quien hizo campaña incansablemente por la lista 1 por el Partido Colorado en el gobierno. Un gobierno para todos los paraguayos, pero un gobierno de un Partido Colorado unido. Yo creo que acá hay una persona que debe definir. Hay una sola persona que puede definir esto. Es el presidente electo Mario Abdo Benítez. Y tiene que optar entre dos opciones que le plantean dentro de su propio equipo. Uno, que quiere gobernar sin el Partido Colorado, o mejor dicho, en contra del Partido Colorado. Y otro, que quiere gobernar con un Partido Colorado unido. Esas son las dos opciones. Por la segunda opción, por la del Partido Colorado Unido, es por la que ha optado más de 1.200.000 paraguayos, no solo colorados, que han optado. Y si no se sigue esa opción, y si se prefiere el consejo de esas personas que quieren gobernar contra el Partido Colorado, es una estafa. Entonces, hay una sola persona
el presidente electo Mario Abdo Benítez, que tiene que elegir por gobernar con el Partido Colorado como es el mandato de la gente, o gobernar en contra del Partido Colorado como es el mandato de algunos de sus asesores. Así como hubo una relación ríspida casi durante la campaña, la campaña interna digo, en las generales se vio una relación bastante amable entre Santi Peña y Mario Abdo Benítez. Al respecto del mismo tema, ¿qué dirías y qué le dirías al presidente electo? Yo le diría al presidente electo que acá es muy sencillo. El objetivo es gobernar con un Partido Colorado fuerte, unido, que respete las diferencias que puede tener cada uno, pero que finalmente tiene que estar al servicio del gobierno, porque finalmente el único perjudicado acá es Mario Abdo Benítez. Esa es la realidad. O sea, muchos de los berrinches o pasadas de facturas personales que están haciendo algunos de los legisladores de Añetete y algunos que se incorporaron, que no fueron electos por el Partido Colorado, pero que actúan como llevando la voz oficial del nuevo presidente, yo creo que es la decisión que él tiene que tomar, es si queremos unir al partido o si queremos entrar en una relación que va a ser muy críspida, porque el problema no es con nosotros, ¿verdad? Nosotros le hemos puesto demasiada buena voluntad. Yo personalmente no tengo nada para recriminarle a Mario Abdo y estoy seguro que el presidente Horacio Cartes tampoco, pero el problema es que hay toda una dirigencia, colorados que trabajaron, que tuvieron que aguantar muchas veces hasta humillaciones, ¿verdad? O sea, yo te puedo contar historias desde el día de la proclama, el 16 de enero, cómo entramos y nos estaban abucheando. Nos abuchearon desde que pisamos la Junta de Gobierno. Y nosotros dimos vuelta a la página, miramos hacia adelante. Entonces, pero hay mucha gente que está dolida, hay mucha gente que capaz que no nos va a escuchar más. Nosotros cuando llegamos tenemos que salir a trabajar. Por eso que yo creo que nos está dimensionando lo que esto va a representar para las chances futuras del Partido Colorado. 2020, por ejemplo. 2020. Está acá a Porque la ¿qué vuelta de la sirve? esquina. Porque hoy lo que está demostrando esta es simplemente una maquinaria electoral. Cuando nosotros decimos no, el Partido Colorado tiene que ser una maquinaria para gobernar los 5 años. Porque llegar es fácil, Augusto. Gobernar y en general los cambios y las transformaciones que necesita nuestro país, lo que es difícil. Ariel, siento que no terminaste de responderme la pregunta anterior. ¿Cuál va a ser la actitud en la peor hipótesis, digamos, en este proceso? ¿Cuál va a ser la actitud de Honor Colorado? ¿Va a sacarle apoyo al futuro gobierno? ¿Eso está dentro de las posibilidades? En las decisiones que ha tomado Honor Colorado partiendo del propio presidente Cartes jamás fueron condicionadas por las acciones de afuera. Acaba de relatar Santi lo que pasaba en la proclamación y lo que pasaba en cada distrito del país cuando nuestros dirigentes de Honor Colorado se acercaban para trabajar por la lista 1. En muchísimos lugares hubo desplante, hubo desprecio, hubo humillaciones y no obstante esas acciones externas a Honor Colorado ha trabajado siempre por el Partido Colorado. Y hoy, a pesar de la traición que pueda ocurrir, a pesar de la estafa que pueda ocurrir, Honor Colorado jamás saldría en contra del Partido Colorado. Honor Colorado jamás pondría palos en la rueda a un presidente por el solo hecho de que haya no cumplido los acuerdos a que se hayan llegado o se haya apartado de la línea de la campaña electoral. Honor Colorado no va a hacer lo que hicieron con Horacio Cartes. Honor Colorado va a seguir trabajando por el país, porque eso es lo que quieren los ciudadanos que acudieron a votar y todos los ciudadanos que habitamos este país. En caso de seguir esta situación, ¿cómo ven los 100 primeros días? De esta manera, lastimosamente. De esta manera, hablando de estos temas, Mime. O sea, no hablando de creciendo, estos temas y no hablando de lo que realmente la gente espera de nosotros. Que vamos a hacer en materia de salud pública, que vamos a hacer en materia de educación, que vamos a hacer en materia de infraestructura. O sea, hasta ahora yo no sé cuál va a ser la posición del nuevo gobierno en materia de infraestructura. Ahora en agosto se va a tener que presentar un presupuesto. ¿Cuál es la actitud con los bonos? Pues acordate, fue una persecución y misericordia durante 5 años en contra de los bonos. ¿Será que los bonos ahora son una herramienta útil, verdad? O sea que tengo esta discusión con los senadores electos por Honor Colorado que me dicen, Santi, mira, yo no sé, estos 5 años, o sea que fue tanto el ataque hacia los bonos soberanos que yo no iba a aprobar más ninguno. Me convencieron, estoy preocupado por la deuda. Ya casi estamos despidiendo vuestra presencia acá y agradecemos mucho. Ahora, voy a plantear una pregunta casi sombría. ¿Y si Mario Abdo no cuenta luego con ustedes para gobernar? Y no sé si Mario Abdo, por eso digo que él es el que debe tomar la decisión. Evidentemente hay parte de su entorno que no cuenta y que está en contra de uno de los movimientos más grandes del Partido Colorado. Por eso digo, siempre acá depende de una persona.
El pueblo eligió a una persona para que sea su presidente, tiene el mandato de tomar las grandes decisiones. Él debe decidir si va a gobernar en contra del Partido Colorado, porque así le piden 3 o 4 de sus asesores que ni siquiera son del Partido Colorado, o va a gobernar con el Partido Colorado unido, fortalecido para todos los paraguayos. La decisión está en manos de él. Yo creo que el escenario, también estoy de acuerdo con Ariel, depende del presidente electo. Él es el que va a tener que definir cuál es el tipo de gobierno que él quiere. Si es un gobierno que sustenta sus bases sobre el Partido Colorado, que va a marcar la historia de aquí en adelante, ¿verdad? Va a marcar la historia de una política diferente. Yo recuerdo mucho y lo escuchaba con mucha simpatía cuando él hablaba en sus discursos de que él no iba a permitir que su victoria sea utilizada para pases de facturas de nadie. Yo creo que mucha gente estamos esperando a ver cuál va a ser la actitud, porque su actitud también puede ser: yo le pido a mi bancada que haga esto, que me apoye, y mi bancada no me responde. Eso es válido también. Pero hoy no sabemos. Él dice una cosa, su bancada dice otra cosa, entonces no sabemos realmente quién es el que está diciendo la verdad. Y yo creo que hoy todos, principalmente los colorados, quienes trabajamos para que él sea presidente, estamos esperando una posición firme de él. ¿Quién lidera esa bancada? ¿Quién lidera esa bancada? Lidera el presidente Mario Abdo Benítez. No hay otra forma de entender esta situación, porque así ha sido votado por la gente. Y creo que estamos terminando. Me quiero acordar de una frase del presidente Mario Abdo y que se ha repetido mucho en la campaña, y quiero aprovechar este momento. Nadie es héroe contra su bandera, y menos contra la bandera del Partido Colorado. No creo que Mario Abdo Benítez, con su historia, se convierta en el verdugo del Partido Colorado. Les agradecemos mucho esta noche. Gracias a todos. Muchas gracias. Pese a lo que pasó anoche para Ariel, gracias a lo que pasó anoche para Santi Peña. Muchísimas gracias por estar acá, ¿sí? Muy amable. Gracias. Ya volvemos en un minuto con el último bloque. Vamos a tratar esto que se estuvo debatiendo en los últimos días al respecto de hechos de violencia en colegios de nuestra capital. Luz-Marian-Nachajón en Instagram, en todas las plataformas, Spotify, Deezer, con toda su mejor música. Y en Facebook también Luz Marian, ¿verdad? Me pueden encontrar como @LuzMarianPay. Luz Marian P, exactamente. Y bueno, nos estaba cantando un tema de tribalistas, un tema brasileño, ¿eh? Estupenda noche infancia, brasileña. espectacular. Estupenda noche brasileña. Sí, estupendo. Y los tragos estupendos también. Los tragos de Habana Club con Edu al cargo, nos está haciendo probar una aloja muy tradicional, pero... Así mismo, bueno, ¿Cómo? Hablando de ese trago, por favor. La aloja es bastante sencillo, fácil de hacer en casa. Lleva miel de caña, limón y el ron Habana Club 7 años es el que elegí para esta oportunidad. Bastante sencillo, también es dulce, alegre, reanima el espíritu. Muy bien. No hace falta, porque vos también, Vito, que estás como bajoneado como nosotros, ¿verdad? No. Vos sos del... Yo soy de... No. Tampoco. Estamos todos un poco caibajos. Estamos todos caibajos. Entramos en el último tema de nuestra noche porque queremos darle el mayor tiempo que podamos a una cuestión que es sumamente preocupante porque tiene relación con la suerte de nuestros jóvenes. Y la suerte de nuestros jóvenes que están en una etapa especial de su vida porque están dentro del colegio. Colegio que a su vez es una especie de paradigma de lo que queremos que sean nuestros jóvenes de cara al futuro. Y sucedieron cosas en esta semana que nos llaman a una profunda reflexión, pero no de nosotros nomás, diríamos en paraguayo, sino con expertos que queremos escuchar, ¿verdad? Sí, estamos con el licenciado Mario Torres, psicoanalista, y que es muy entendido en este tema. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Augusto? Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Amable audiencia. Muy amable. A ver, alguno dijo, bueno, esto de alguna manera escuché que alguno a voz del colegio dijo
esta es responsabilidad de los padres. Los padres dijeron, bueno, el colegio tendría que estar más metido en controlar estas cosas. Hubo esencialmente un elemento muy paraguayo que es el transferir culpas, digamos, de entrada. Pero casi no escuché ninguna reflexión sobre qué es lo que tenemos que hacer para que esto no vuelva a suceder. Pero para que eso pudiéramos saber, tenemos que saber primero por qué suceden. ¿Qué está pasando con los chicos que de pronto deciden enfrentarse casi a la muerte a través de sus expresiones agresivas? Sí. Yo creo, Augusto, que de hecho algo serio pasa a nivel del malestar en nuestra cultura. Vale decir, cuando los niños empiezan, en este caso niños adolescentes, terminando prácticamente la secundaria, jóvenes, adolescentes, atacan de una manera significativa al interlocutor, al compañero de otro grado, y algo nos pasa en el manejo de nuestra propia agresión. Vale decir, esto hay que tomar como un síntoma social serio. Vale decir, está fallando el encuadre, ¿verdad? Todo el proceso de socialización, porque casi llegar a una situación de muerte es una cuestión muy delicada. La institución debería tomar, más allá de que tenga sus motivos, sus excusas, hay que tomar una decisión. Hay que hacerles pensar a la familia y a los jóvenes, no solo a esto, a todos, qué pasa con la agresión. Ponerle palabra a esta situación que a todos nos asombró, ¿verdad? Ponerle nombre. Claro, ponerle nombre, verbalizando y sacando fuera. ¿Por qué se requiere golpear? No es la primera vez que esto ocurre. Ya ocurrieron varias veces donde la muerte llega y va, y esto no puede ser. Un adolescente está en una etapa de despedir muchas cuestiones así que hacen a su vida de niño grande, niño adolescente, y va también asumiendo lo que la sociedad le ha dado y la representación de la sociedad, que es la familia. Hay todo un proceso de socialización donde lo prohibido se incorpora, y cuando uno contraactúa, sea la agresión, sea una situación de los avatares extremos donde está en peligro alguien, y pensando de que algo pasa con la conciencia moral. ¿Por qué digo la conciencia moral? Porque es la que maneja, la que nos da culpa cuando transgredimos. Cuando uno intenta matar intencionalmente a alguien y algo serio pasa, un malestar en la cultura de nuestra población. Ahora, sí, Una de las cosas que aducen los chicos es el tema de la tradición. Dice, esto siempre se hizo. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros ahora? ¿Cómo se explica eso desde este punto de vista? ¿O cómo nosotros podemos hacer para cambiar ese esquema? No, indudablemente que alguna explicación, alguna justificación van a dar, que esto es tradición. Sí, pero la violencia no puede ser tradición, ¿verdad? O sea, cuando uno expone la vida de alguien y algo está pasando, ya no es tradición, más allá de que sí, la cantidad de situaciones donde se golpean, ¿verdad? Se lastiman, se rompen, y no, yo creo que toda la institución debería tomar cartas en el asunto, los padres también. Y es más, yo diría que el Ministerio de Educación, que es la encargada de la educación, y de repente hay que tomar una suspensión de 1 o 2 semanas de reflexión para los chicos, todos, ya no me refiero solamente a los 3, maestros, institución y padres de familia. Hay una persona, quizás el hombre más inteligente de la iglesia paraguaya de todos los tiempos, que se llamó Ramón Bogarín Argaña, que tenía una expresión sobre el tema de la tradición. Decía, la tradición no sirve si no va a tener una aplicación práctica de cara al presente o al futuro. Exacto. Entonces, yo creo que ese tipo de razonamiento, a mí me preocupa francamente, mi querido Mime y a nuestro invitado, el hecho de que nos está debatiendo la parte medular del asunto. Estamos de vuelta debatiendo el tema de las culpas, sin embargo, no se debate esto que quiero escuchar del licenciado Torres. ¿Qué es lo que tendría que debatir el colegio y qué es lo que tendrían que debatir los padres en esta coyuntura? Claro, yo pienso que definitivamente a nivel de familias, no solamente la familia afectada, por decir así, sino que todos deberíamos replantearnos y debatir qué nos pasa con la historia de la represión de nuestra violencia. Parecería que después de la dictadura
de largo tiempo de sometimiento y de miedo, y todavía hay coletazos de esto. Y puesto de repente en situaciones en donde no se puede administrar o manejar, en situaciones de instituciones. Entonces aparece una cuestión, es la tradición. No, si no va a tener un sentido la tradición, como dijo el Monseñor Bogarín, ¿y a qué vale? No puede ser la violencia como una tradición. Entonces, esto pasa y pasa. Por eso que de repente la contundencia que habitualmente un padre o una madre realiza en la casa pone límites, encuadra, duele y da un poco de culpa y se verbaliza la culpa por lo que pudo haber sido, no por culparles. Sí, pero es importante saber que se tuvo participación. No dejar pasar así, porque es grave y no es la primera vez, ¿verdad? Y es un colegio que no puede dar justificaciones de, qué sé yo, de problemas económicos de los chicos, falta de alimentos, falta de esto. No, al contrario. Hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué hay que llegar a situaciones extremas? Sí, a mí lo que me preocupa es que la visibilización de esto se da porque es uno de los colegios más emblemáticos de Asunción, digamos, donde mucha gente aspira. ¿Cuántos casos, licenciado, podrían estar pasando detrás de uno que se visibiliza en otros colegios, en otras ciudades o en misma Asunción, donde no hay tanta exposición como en este caso? ¿Esto no, es la punta del iceberg o es un caso aislado? No, yo creo que es la punta del iceberg. De hecho, que el año pasado y antepasado y quizás antes, fuimos testigos de repente de disrupciones agresivas, violentas en una escuela pública de un barrio tal, ¿verdad? En otro colegio donde se agarraron a las piñas, ¿verdad? Para decir, algo nos pasa con la agresión, ¿verdad? No tuvimos oportunidad probablemente de manejarnos con nuestra agresión, con los sentimientos agresivos y dándole un cauce de socialización. Yo creo que esa es una falla realmente muy preocupante. ¿Cómo está la relación entre las familias y sus chicos al respecto de hablar de este tema? Y me atrevo a preguntarte incluso, porque supongo que tenés experiencias de consultas, sobre los cuales no voy a consultarte naturalmente, pero ¿es frecuente que aparezcan consultas en relación a niños violentos o jóvenes violentos? ¿Saben manejar los padres esas circunstancias? Y te preguntaría también, ¿cuáles son algunos síntomas que pueden ser oportunos para que los padres puedan detectar la posibilidad de un potencial así? Ajá. No, de hecho que sí, aparecen de repente situaciones de agresión. Y en realidad lo que un niño, medianamente, o un púbero, un adolescente, que está así embuido en sus cosas personales, y de repente la agresión le salta, que se transforma en angustia, ¿verdad? Por culpa. Y eso es desplazado de repente o en el hermano menor o en el vecino a quien le tira de repente una naranja o una pelea entre ellos, el típico moquete, pero que es controlable porque va otro compañero a sacarle del medio del moquete, ¿verdad? O viene otro, no, basta, viene la directora del colegio caminando, o viene el papá. Se disipa la situación. Esas características de los enfrentamientos de golpe que los chicos se dan es preocupante porque parecería como que está desapareciendo. Y hay un factor que, entre paréntesis, es muy bienvenida, la tecnología, todo lo que sea la situación de comunicación actualmente, pero también es muy verificable la soledad en que viven los niños. La tecnología ha entrado en las casas sin pedir permiso y los chicos están mucha hora debatiéndose con imágenes, con voces, pero donde sus voces y las voces humanas, las presencias humanas están lejos, no están, ¿verdad? Y esto debemos tratar de manejar. Este es todo un tema, el tema de las nuevas tecnologías y los jóvenes. Sí. Pero vamos a tratar de entender también cómo se está administrando desde el Ministerio de Educación y Cultura y Ciencias ahora, ¿no? Y ciencias. Esta circunstancia, ¿cómo lo están viendo, cómo lo están analizando? Para ello tenemos una invitada. Sí, ¿no? estamos con la señora Sonia Escauriza, creo que es la vice de la Dirección de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación. ¿Cómo le va, licenciada? Gracias por venir, ¿no? Tomamos participación de oficio porque hasta la dirección no llegó ninguna denuncia. No fuimos hasta el colegio
porque nosotros tenemos un protocolo cómo actuar en estos casos de violencia y acoso escolar, ¿verdad? Independientemente, una cosa es la violencia y otra cosa es el acoso escolar. Tenemos formas de trabajar cómo encarar esta situación. Fue lo que hicimos cuando llegamos a la dirección de la institución educativa. Ellos tienen sus normas de convivencia que está aprobado por el Ministerio de Educación del año 2010, ¿cierto? Cada 3 años tenés que estar renovando. Eso también lo que dejamos nosotros constancia de que actualmente sucede, o sea, hay hechos que hay que ir incorporando, que también es lo que le dijimos a la institución, a los directivos en estos casos. Le decía yo al licenciado Torres, y le conversábamos con Mime, que en todos estos días se vio un debate mucho más fuerte sobre quién es el culpable de lo ocurrido, si los padres, si el colegio, y no se debate realmente el centro de la cuestión, que es cómo vamos a hacer para que estos casos no vuelvan a suceder. ¿Tienen alguna agenda con el colegio al respecto de este tema? Sí, justamente los supervisores pedagógicos y administrativos estuvieron hoy en la institución a fin de trabajar y monitorear ya el trabajo, porque hay que trabajar mucho en esta institución, ya que no solamente en esta institución, porque en un solo día en el Ministerio de Educación tomamos conocimiento de 3 casos de hechos de violencia. Por día. No, fue en esta semana, semana. Pero quiero hacer, o sea, no solamente acá en la capital, no solamente un colegio, yo te estoy hablando de Ciudad del Este, por ejemplo, ¿verdad? O de Capitán Miranda, Encarnación. Tuvimos 3 casos y no aislado, te digo, porque la violencia con que se actuó con las víctimas, eso es preocupante. Y a toda la sociedad nos tiene que preocupar eso. Porque no era una cuestión de carrera baqueta o esas situaciones. Son hechos muy violentos, a las cuales deberíamos de no sacar esa responsabilidad. Padres, asumamos nosotros nuestra responsabilidad como primeros educadores de la casa y de estos chicos. Y después la institución educativa también. Hay instituciones educativas que tienen valores y volver a insistir con esto. No huyamos de esa responsabilidad. Claro. Y vamos a hablar de los jóvenes, que en el punto que dejaste, digamos, si era aquellos aparatos electrónicos que se usaban antes, eléctricos casi, en el punto que dejó en pausa el querido licenciado Torres. Hablabas de ese encuentro del joven con el mundo de las tecnologías como un elemento de soledad, paradójicamente, porque las nuevas tecnologías parecen un método para integrarse al universo, ¿verdad? Paradójicamente lo somete a cierta soledad. Ya se sabe hoy en día cómo manejar esa cuestión, ya se puede dialogar con los padres al respecto, decirles así lo tienen que encarar, porque finalmente la soledad, que es una fórmula que no es la más conveniente al respecto de su interrelación social con los compañeros y con todos, ¿no? ¿Cómo lo manejan? Sí, yo pienso que más allá de la situación de la tecnología, también decía la soledad. Era común que en las casas, en las familias, uno llegaba, ¿verdad? Y había ruido de niños, voces de niños. Hoy las casas están silenciadas, ¿verdad? Porque se está con el televisor, con los millones de juegos que existen, ¿verdad? Que me parece excelente. La pelota desapareció en la calle. Claro. Solo que hay que ver y encontrar una manera de que eso sea promediado, ¿verdad? Y bien utilizado. Hay que aprovechar así la gran posibilidad creativa que nos brinda la tecnología. Pero cuando dejamos a los niños, a los adolescentes, y están muy solos, o sea, están muy solos porque está con una cosa aparato y se está no solamente 1 hora, se está 6, 7 horas. O sea, los ruidos de los niños cuando uno va a casa y van desapareciendo. Y son pequeños síntomas que uno debe tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque tanto los sentimientos afectivos, positivos, ¿verdad? El amor, etcétera, y el odio están en uno.
Y eso se aprende conociendo. ¿Y cómo se conoce? Esto quisiera apuntalar. Hay que reivindicar los juegos simbólicos que los niños hacen. ¿Cuáles son estos juegos simbólicos? Además de lo tecnológico, y sí, definitivamente en las casas es importante, probablemente que esa niña tenga que jugar a los menesteres que ella tiene. Se representa simbólicamente. Entonces el niño que tiene su camioncito o su carretilla imaginaria o realmente, y se siente el médico que va a socorrer o se siente el señor que vende panes y está jugando ahí con la magia y la omnipotencia del pensamiento. Quiero aliarme con Mime para enriquecer lo que decís, en la medida que podamos enriquecer lo que decís, licenciado, haciendo esta referencia. Probablemente un padre de este mundo millennial, centennial, lo que hace cuando hablas de ayudarle a jugar a los chicos es conseguir la nueva aplicación, ¿verdad? La nueva aplicación. Eso. Entonces, lo que estás hablando es que los padres se alíen un poco más a esos juegos que siempre ocurrieron y que tienen relación social, desde las escondidas hasta... Claro. Fíjate nomás que cuando un bebé está con los 8 meses antes o un año antes, y sí, los regalos que llevamos son cuestiones absolutamente ya mecanizadas. O el osito que mueve la cabeza, ¿verdad? O la muñeca que canta, vomita, hace todo. ¿Y qué hace la niña? O el papá niño. Y casi nada. Los jueguitos, los autitos, y casi ya no se encuentran en jugueterías. No estoy haciendo una queja, sino que también es importante que incluyamos esto en el menú de las necesidades de los niños. Y hay que reivindicar el pensamiento simbólico, representativo y estimular creativamente. Con esto que estamos hablando, que es el motivo de nuestro encuentro, y también colocando aspectos de la tecnología. Yo no estoy contra la tecnología, solo que los adultos debemos saber cómo manejar y en qué cantidad la tecnología. Licenciada, dijiste algo que me preocupó muchísimo. En una semana 3 casos graves. Eso implica una escalada. Tenemos un estudio desde el ministerio de cuál es el promedio, o esto está creciendo, o es simplemente un pico, o se ve así últimamente. Bueno, en este año son 9 casos ya de hechos violentos que recibimos como denuncia, pero tengo que también aclarar un poquitito. Siempre teníamos colegios que siempre tenían hechos de violencia. Actualmente el centro educativo se llama, de la Policía Nacional, también están haciendo un buen trabajo, porque ellos tienen sus policías que se encargan de esas instituciones con muchos alumnos, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar nomás es también de que si se trabaja en forma coordinada con las autoridades, también se llega a un objetivo. Claro. A mí nomás me mete miedo el hecho de que dejemos la educación de nuestros niños a un concepto casi represivo, ¿no? Como ponerle un policía. Creo que sería una regresión al respecto de la apuesta que se tiene que hacer en la educación. Una transferencia también de tanto su responsabilidad. casa como la... Claro. Pero bueno, si sirve para amainar situaciones, sirve, digamos. Pero realmente, si tuviéramos que decir en 2 palabras, porque se nos está yendo el tiempo, recomendar a las familias cómo se sale de esto y qué relación, qué diálogo pueden tener hoy con sus hijos al respecto de la situación. Claro. Sí, la respuesta no es fácil, Augusto, pero voy a intentar qué decir a los padres, qué respuesta dar. Y creo que definitivamente hay que apelar. No estoy diciendo que toda época pasada fue mejor, en absoluto, pero hay que apelar a las experiencias de uno, ¿verdad? O sea, ese bebé o ese niño que empieza a caminar, y sí puede mirar algo de tecnología, pero hay una necesidad crucial para su desarrollo de incorporar otras pautas. Y a lo que quiero apuntalar es que el niño va incorporando paulatinamente la estructura de lo prohibido y de lo aceptado, y hace jugadamente. Es lo que se llama conciencia moral, que cuando transgredimos nos sentimos con culpa, ¿verdad? La culpa que está antes de la acción. Todos tenemos este remordimiento, esta capacidad de remordar. Y eso hay que evaluar si cómo está. Creo que
es lo que podría Claro. decir. Licenciada, finalmente agradeciendo muchísimo su tiempo. Ustedes siguen con esta especie de, no intervención, Investigación. sino investigación dentro de la institución. Sí, como serían pedidos de informe y también les vamos dando algunas pautas de cómo Claro, actuar, claro. porque desconocen algunos que otros puntos del protocolo. Bueno, se nos fue el tiempo. Nos fue el Gracias, muchísimas gracias por Gracias venir, a por usted. estar muy Gracias, amables, Felipe. muchas gracias. Nos vamos. Fue Nos un día vamos. larguísimo. Un día larguísimo. Sobre todo con las polcas que escuchamos hoy. Sí, Bueno, sí. muy Bueno, bien al caso. mañana será otro día. Que sigan bien. Hasta el próximo jueves.